les decía que quiero que sean honestos. Esto es todo con instrumentos, nada, lo pueden hacer a lápiz o si quieren con tiralíneas, lo que quieran, ¿no? Una plantita de una habitación, de la que quieran ustedes, de su casa, y un corte. Eso lo van a ir preparando y lo van a enviar hasta esta noche a Dani, ¿ya? Es como si hubiésemos pasado las clases, algo así. Tal vez les voy a dar hasta mañana, vamos a ver eso al final. Pero es solo una planta y un corte, nada más. Y con sus cotas, como han aprendido en dibujo arquitectónico, ¿ya? ¿Aquí van a trabajar con alguna escala? Sí, escala, como es una habitación nomás, 1.50, ¿sí? Es chiquita y todavía hasta 1.50 va a ser chiquito, pero está bien 1.50, ¿sí? De una habitación, le hacen el corte, nada más. Altura, etcétera. Ahorita primero entraremos a esto y después les voy a dar algunos requisitos y les voy a mandar después la información para el trabajo que sí vamos a hacer. Ya. Entonces la nivelación de expresión gráfica, dibujo, simplemente yo quiero ver cómo están graficando para indicarles. Ahora también tal vez les voy a indicar algunos elementitos para indicarles qué es lo que tenían que manejar de esa manera, etc. Entonces acá decía este conceptito, el dibujo siempre ha sido parte importante en la arquitectura. Siempre, desde inicios, desde que empezó la arquitectura. A ver, los que estaban conmigo en morfología no van a decir, pero a los demás les pregunto. Chicos, cualquiera de ustedes, y no entren a su celular honestamente, ¿no? Si no saben, no importa, ya les he dicho, no se falla, acá no hay que tener temor. En arquitectura hay que trabajar todo con alegría, ¿sí? Cierto, nos amanecemos, todo eso, pero hay que trabajar con alegría. Yo, por ejemplo, cuando me amanecía, toda la vida era amanecerse en arquitectura, ¿no? Por eso teníamos en mi taller cuando era estudiante un lema, y ese lema lo he hecho en el primer aula que yo he tenido. Ustedes están en segundo, pero conocen el aula 01 en la facultad, ¿verdad? ¿Conocen? Sí, ¿no? Sí. El aula 01. Esa ha sido mi primer aula. Era el aula más grande de la facultad antes de que se haga el edificio nuevo. Era el aula más grande y con los estudiantes lo hemos acondicionado, no era como está ahora, ¿no? Lo hemos acondicionado, tenía un cielo falso de cartones y otras cosas. Lo hemos acondicionado, lo hemos pintado muy bonito, muy interesante. Y en el techo hemos puesto unos diseños bien bonitos y le hemos puesto el lema: dormir es un sueño. El lema que teníamos en taller cuando yo era estudiante, ¿no? Dormir, o sea, soñábamos con dormir. Y eso siempre pasa, ¿no? Y en ese entendido, les digo, chicos, pero hay que dormir con alegrías, y esas veces solo había televisión, nadie usaba computadoras, celulares, no teníamos nada de eso, ¿no? Y lo único que prendíamos era nuestro radio, y en el radio todas las radios FM siempre estaban encendidas, y todo el tiempo estamos trabajando, nos comunicábamos con nuestros compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Le dedico a mi compañero, a mi compañera, tal canción. Y los de las FMs ya nos conocían muy bien, ¿no? Todo el tiempo era eso. Por eso les decía, hay que acabar con alegría, chicos. La arquitectura se la trabaja con pasión. No es tan rígida como la medicina, porque ahí hay que tener mucho cuidado. Si no, se mata a la gente, si no se aprende bien, ¿no? Y no sé cómo lo harán ahora. Todos matamos. Nosotros también, si no hacemos buenos diseños arquitectónicos, igualito matamos de una manera sensible a los usuarios. O sea, hay que darles alegría siempre, hasta en lo que diseñamos, ¿no? Es lo mejor de la arquitectura. La arquitectura se la trabaja con pasión. Por eso dice aquí, desde siempre ha sido una parte importante el dibujo. Y lo que les quería preguntar, no contesten los demás y no agarremos el celular y busquemos. ¿Quién ha sido el primer arquitecto de la historia, chicos? 1, 2,
¿ves? Dios. Imhotep, creo que era Imhotep o algo. Sí. Ninguna de las digamos. Dios ha sido el primer creador en todo, ¿no? El primer creador, él ha hecho todo, pero el primer arquitecto en la historia, decíamos, ¿no? El primero que ha construido con contenido, y esto hay que saberlo, era Vitruvio, ¿sí? El primer arquitecto. Desde esa la gente ya iba dando las tabernas, las cabañas, los árboles, todo, ¿no? Pero desde que empezó a dar contenido a la arquitectura, cuando han hecho 10 libros, y hay que leer desde el nivel de Alfonso, 10 libros de Vitruvio, le ha ayudado ahí a conceptos, contenido, y desde ahí manejamos muchos elementos, por ejemplo, el hablar de composición, el hablar de semilla, ya había Vitruvio, ya ha ido dando el horno, y esa definición, muchos arquitectos aquí siguen dando las cosas a la antigua, dice, chicos, sin saber, o los niños cuando entran a kinder, no aprenden a reconocer colores y a leer letras, ¿verdad? Entonces veo decir, ¡pucha! Los árabes han hecho ya el alfabeto hace tiempo, y aquí siguen hablando del alfabeto. Y eso lo hace gente increíble, hablamos desde eso. Si no vamos a saber las primeras claves de la arquitectura, entonces no vamos a entender muchos elementos, o sea, son elementos que nos determinan los conceptos, ¿no? Y Vitruvio ha dado las pautas. Yo, por ejemplo, en morfología siempre les doy la composición, que es el principio del orden, ¿no? Después hay la descomposición, la indeterminación y los elementos, pero yo en primer año les doy la composición. Y si no hablamos de la composición y los elementos clásicos y básicos de la arquitectura, prácticamente no estamos aprendiendo. Es el ABC, y Vitruvio nos ha marcado los elementos. Año 1, arquitecto del año 1, romano, Vitruvio. Entonces, él ha dado las pautas, y después ya ha venido Alberti y otros, ¿no? Que nos han ido dando muchos contenidos. Después la escuela de Bussart, la Bauhaus, otros elementos, ¿no? Pero Vitruvio nos ha dado las pautas que hasta ahora todos lo siguen manejando. Ustedes van a ir a conferencias, los términos de Vitruvio los siguen aplicando muchos arquitectos, todos, hasta los de renombre, ¿no? Y es por eso, y esas veces ya se empezaba a dibujar, y ahí les reconocían con aptitud, y el arquitecto era pues, el artista en todo, artista plástico en todo, ¿no? El artista plástico era el arquitecto. Y después de que han hecho construcciones monumentales en lo románico, en lo dórico, jónico, corintio, también en Grecia, y ahí se ha ido reconociendo al arquitecto, ¿no? Y por eso es que con dibujos se expresaba, y todo el que dibujaba ya le decían que este es el apto, después el hábil, claro, se lo conocía antes como artesano más que todo, ¿no? Después ya se ha hecho la profesión más cualitativa. Leonardo da Vinci y Miguel Ángel también han sido arquitectos, han hecho proyectos arquitectónicos dibujando, ¿no? Y es por eso bien importante el dibujo, chicos. Si alguien les mete, chicos, ¿para qué ya les sirve el dibujo? Si alguien les dice, si hay el ordenador, ahí ya todo pueden hacer. La cosa no se roba, se la genera, se la innova, no se plagia. Si vas a hacer en ordenador tienes que crear tus plantillas para muebles, árboles, monos, tienes que crear. Lo otro que está creado ya lo ha hecho algún otro y simplemente copiamos. Ahora que estamos en niveles iniciales, primero, segundo año, lo podemos hacer de esa manera, sacar, etcétera. Pero ya a partir de tercer año hay que crear sus propias plantillas. Eso es bien importante, chicos. O sea que el ordenador tampoco no es fácil, ¿no? Pero al arquitecto se lo reconoce por la aptitud, la habilidad motriz que tiene en cuanto a la representación. Y por eso cualquier gente, y a ustedes les digo, si alguien no tiene buena letra, mejor que se vaya a medicina. No es una broma, ¿no? Pero es cierto. Al arquitecto hasta por su letra se lo reconoce, ¿no? Escribes algo, eres arquitecto en cualquier parte, ¿sí? En cualquier parte, tu letra ven, arquitecto, ¿no? Ya te reconocen. Y el que no se hace reconocer de esa manera, pues estamos tal vez encaminando
el campo del conocimiento de manera equivocada, ¿no? Y muchos arquitectos, por ejemplo, hay distintas ramas, cierto, hay ramas, pero el arquitecto, su principal ejecución es el diseño y modelación del espacio arquitectónico. Es su principal rama. Las demás, teórico de la arquitectura, docente de arquitectura, constructor en la arquitectura, son ramas, ¿no? Pero fundamentalmente no podemos dedicarnos a una condición de construir. Yo estoy viendo acá frente de donde vivo, hay 4 edificios que están construyendo y ahí veo mucha gente. ¿Quiénes están metidos ahí en la construcción? Son los ingenieros. Yo alguna vez me he presentado, a ver, no sé si lo conocen, así en general voy a decir, al arquitecto Ramiro Muñoz. ¿Alguien ha oído hablar? Ya, nadie. Ha hecho el arquitecto lo más conocido para todos, así en general, el Shopping Norte, ¿no? Es uno de sus edificios, ¿ya? Y cuando yo he egresado de la facultad, yo he salido, me he ido a presentar a su oficina. Él tenía su oficina en el 5º piso, en el edificio Handel. Perdón, no era en el Handel, en el... ya se me ha ido este otro centro comercial. Al lado del Shopping Norte está el Cristal, creo, ¿no? La Torre Cristal, me parece, al lado del Shopping Norte. En el 5º piso era su oficina. Yo me he presentado para trabajar. Uno quiere entrar siempre eso. Y yo me presento y me pide planos. Y me mira, ¿por qué quieres entrar a trabajar aquí en mi oficina? Me dice, yo los he visto a varios ahí de mis ex compañeros, pero que todavía no han salido arquitectos, ¿no? Eran mis ex compañeros, pero de curso. Y yo le digo, es que quiero potenciarme como arquitecto, con el conocimiento, la experiencia de usted también, le digo. Y me dice, ¿sabes? ¿Estarías dispuesta a ganar 450 bolivianos? Yo le miro, es lo que les pago a aquel, me dice, ¿no? Yo los contrato para mis dibujantes, me dice. Y yo te puedo contratar viendo tus proyectos, pero tú no eres dibujante, me dijo. Tú eres arquitecto, haz tu oficina, me dijo. No, es que yo quiero entrar. Estaban empezando a acabar los cimientos del Shopping Norte, ¿sabes? No, yo quiero entrar a obra, quiero aprender en la construcción, le digo. ¿En la construcción? Me dice el arquitecto Muñoz. Sí, ¿sabes? Ahí en esa obra tengo 5 ingenieros. Tú eres arquitecto, me dijo. Tú eres arquitecto. En esa obra tengo 5 ingenieros, me dijo. Nosotros somos arquitectos, nosotros modelamos el espacio. Y es cierto, con Juan Carlos Calderón muchas veces también hablé, y es cierto, somos modeladores del espacio chico, no se conjuntan, no quieran tener más plata que conocimientos. Mucha gente piensa, cierto, en la construcción se gana mucho, ¿ya? Yo no tengo mucho como varios de mis compañeros que son constructores. Tengo un compañero de curso, por ejemplo, que hace los edificios Girasoles, esos edificios, tiene la plata, ¿no? Pero ya no se dedica a la arquitectura, y una vez hablo con él, la verdad hubiese querido hasta estar de docente en algún momento, me dijo, para no perder conocimiento. No, ya no hago, tenemos arquitectos que nos los diseñan, una fatalidad. Tienes tu obra y te lo diseñan otros arquitectos, fatal, ¿no? Y eso es lo grave. Nosotros somos modeladores, igual que Juan Carlos Calderón, uno de los ejemplos. Él nunca se ha metido a construir obras. Él ha hecho todos los diseños. Iba a ver sus obras, sus detalles arquitectónicos, cómo tiene que ser su obra, la estética de su obra. Es la arquitectura, chicos, y tremendo dibujante también el arquitecto Calderón. Su pasión era dibujar. Una vez, por ejemplo, ¿qué me dijo? Uno de mis compañeros también, la primera vez que se lo había hecho en ordenador, planos para el arquitecto Calderón, Johnny, ay, se me ha olvidado de mi compañero, y Lilia Mariaca, su esposa, ¿no? Los dos se lo han hecho los primeros dibujos porque ellos se han metido a estudiar computadora las primeras veces, y justo él estaba de compañero con mi hermano, que es ingeniero. No es ingeniero de sistemas, mi hermano es ingeniero mecánico, pero mi hermano ha estudiado también para ser técnico en sistemas, ¿no?
y era el compañero de mi amigo, y él ha sido su primer dibujante en ordenador de Juan Carlos Calderón. Y, ¿qué me dice Calderón? Me habla un día y me dice, ¿sabes? Mira, esta es la pasión de la computadora. ¿Qué te parece? Me dice. Y yo, pero sí, con tu cara lo veo feo, ¿verdad? Me dice. Y yo, después de esto, de que me entregan esto, yo lo repaso y lo vuelvo a dibujar, me dijo Calderón. Lo vuelvo a dibujar. Y verdad, hasta en la representación tiene que haber pasión, chicos. Y el ordenador no es lo mismo que un plano arquitectónico. Ojalá hubiese estado con ustedes en clases presenciales, algunos de mis planitos les hubiese mostrado. Les voy a mostrar algunas fotocopias de láminas en acetato que yo he sacado, pero me han salido muy feas, pero igual esperemos que lo vean. Pero después voy a tratar ahora de sacar y después les voy a mostrar también algunos planitos. Hubiese querido que lo vean, tengo algunos originales y hubiese querido que vean cómo se representa también los originales. Y alguna vez, si va a haber la exposición del arquitecto Calderón, vayan, porque a la facultad creo todas sus obras lo ha donado. Y eso hay que tener en cuenta, chicos. Por eso les digo otra vez, somos arquitectos, modeladores del espacio. Con aptitud y actitud hacemos el dibujo arquitectónico. Lo demás es ser constructores. Ahí uno se va dando cuenta la diferencia. El arquitecto que modela el espacio sabe hacer planos muy interesantes, muy rápido. El arquitecto Tadao Ando, dicen muchos que dibuja en 5 minutos. Claro, toda la idea de la obra lo hacen en 5 minutos, les pasa y después se lo pasan en ordenador, ¿no? Ha pasado con Zaha Hadid, con todos los arquitectos, pero ya los otros son dibujantes. Y después, estos arquitectos después tienen Sejima, por ejemplo, una de las pizzas casi del 2018, creo es. Ella decía, qué bien que me he conseguido un buen ingeniero. Ella hace el proyecto arquitectónico, su ingeniero se dedica a hacer los cálculos y va a hacer la revisión de las obras estructurales. Eso hay que tener muy, muy, muy en cuenta, chicos. Que sí tenemos que tener criterios tecnológicos, criterios, es lo del arquitecto, para poder decir, esta columna no está bien, no lo están haciendo como yo lo he representado, etcétera, etcétera. Por eso el dibujo es bien importante. El ordenador también es un complemento. Dibujo en ordenador, ya les he dicho, ustedes tienen que generar sus layers. Y en lo otro, tienen que nomás ir repasando la mano alzada y demás cosas, chicos. Eso como introducción. Por eso decía aquí, desde el principio el dibujo siempre ha sido parte importante. Desde el principio ha sido el que la acompaña a lo largo de la historia, en el proceso. Ya que para un arquitecto es vital, es de vital importancia poder transmitir todo su conocimiento e ideas a través de este arte gráfico como el dibujo técnico y artístico. Es bien importante. Ahora, un arquitecto en un ordenador muestra los recorridos, le hace admirar en un ordenador hasta el cliente, sí, que se nota bonito. Hasta en televisión muestran esos que reconstruyen casas, ¿cierto? En ordenador, muy interesante, les hacen admirar. Y antes, ¿cómo era? Mi primer trabajito, por ejemplo, yo le pegaba en la casa de mis papás un anuncio que decía arquitecto, ¿no? Y unos señores han tocado el timbre y yo he abierto y sí, estoy buscando al arquitecto. Y yo pues, no sé cómo sería, ¿no? Y yo le digo, me miran, ¿usted será arquitecto? Sí, le digo. Se quedaban callados. Pase, le digo, les hago pasar al living de la casa de mis papás, me empiezan a charlar, la verdad no creíamos que usted era arquitecto, está muy joven, no, sí soy arquitecto y estoy empezándole. ¿Sabe? Estábamos pasando al hospital y hemos visto el anuncio, queremos hacer nuestra casita y quisiéramos que nos los haga ver, pero no queremos comprometernos. Claro, no hay problema, le digo. Y vamos a volver dentro de 3 días porque tenemos también revisión. Muy bien, le digo. Y se los he hecho unos bocetos, unos planos, ¿no? Y una perspectiva. Y cuando los 3 días no han venido, a los 5 días volví. Yo dije, ya, sin motivo me han hecho hacer, no importa. 5 días, tocan el timbre
y los veo, entran con una cara muy triste. Ya les hago entrar y me indican, ¿sabe, arquitecto? Le hemos venido a decir la verdad. ¿Sabe? No vamos a hacer. Es que sí, hemos charlado con mi esposa. No se preocupe, le he dicho. Pero de todos modos, yo tengo sus bocetos, criterio que tenía que hacer. Y a ver, me dice, muéstrame, le muestro la planta, esto es así, es una vivienda, y era una vivienda pequeñita, está construida es en Alto Brajes, ¿no? Esta es la viviendita, le digo y le muestro una perspectiva. Y nos puede dejar un momentito, me dice con su esposa. Y sí, les dejo, y después de que vuelvo me habla. Le vamos a decir la verdad. Hemos venido a decir que no, porque pensábamos que no íbamos a poder, y viendo los planos, sabe, arquitecto, voy a vender mi auto, mi teléfono, lo que quiera, esta casa, pero se va a construir. Eso es lo que me dijo, ¿no? Y ese rato saca su billetera, me adelanta, ¿cuánto va a ser? Y yo le digo, todavía no calculo, pero no importa, $100 me adelanta, y ahí empezaba esa casita. El dibujo es lo que llamaba la atención, y ahora puede ser el ordenador, pero es muy frío el ordenador, les aseguro. Ustedes pueden admirar cosas interesantes, pero cuando uno sabe dibujar acá, como están viendo la perspectiva esta, es lo máximo que uno puede representar. Era una pasión el dibujar, el hacer arquitectura. No era por el dibujo nada más, sino tenía que estar representado el espacio, el volumen, las formas, todo eso. Y así les digo, chicos, claro, uno puede decir ahora, ¿por qué no ha construido más cosas? Y hasta Dani sabe, ¿no? Mi situación ha sido grave y siempre parece que me persigue el problema de salud. Y yo me he fracturado la columna, y justo jugando en un equipo que hemos hecho varios compañeros en la facultad, se llamaba Arquitecto, ¿no? Unos equipitos que algunas veces yo jugaba en la selección, y jugando con esos compañeros me he fracturado la columna, y después el traumatólogo y el neurólogo me han prohibido que pueda hacer planos. Esas veces todo era en mesa. Y yo, ¿de qué trabajo? Le he dicho, camina o sigue trabajando, pero ya sentado. Y después me metí en trabajo en Cáritas Boliviana y me mandaban de viaje. Lo mismo, el neurólogo, ¿viaja? ¿Quiere caminar o qué? Ya tenía que dejar, y por ese motivo yo entraba a la facultad de docente. Les digo, chicos, si no, mi vida hubiese sido diferente, ¿no? Pero Dios sabe lo que hace. Y simplemente compartirles esta experiencia en general, pero chicos, pero simplemente para meterles que la arquitectura es pasión desde que dibujas, desde que haces una letra, es apasionarse con eso, es reconocer tu aptitud. Y la actitud es la condición del esfuerzo, ¿no? Hay que tener también eso. Y entonces, con todos esos elementos, chicos, métanle ganas, daremos este pequeño esfuerzo con este LOB, y después sí, tal vez vamos a ir trabajando ordenador por la cuestión de la pandemia. Si hubiesen estado conmigo en la facultad, les aseguro que todo el tiempo hubiesen trabajado a mano segundo año. Y en tercero todavía seguíamos trabajando a mano hasta la mitad, y ya la transición en tercero empezaba a la mitad. En el primer momento era mano y combinado, y en la final ya, en cuarto año ya así todo ordenador, ¿no? Y eso, chicos, apasionense. Y ahí está Dani, ¿no? Dani estaba en taller también, es lo que hacíamos, ¿no? Y apasionense, es lo más interesante, y la pasión hace desarrollar creatividad, les aseguro. El ser arquitecto, ya les he dicho, es un modelador del espacio, y eso es salud preventiva, ¿no? Al usuario que les da un buen proyecto le alegras. Por ejemplo, ese primer cliente, yo he tenido muy poquitos, ese primer cliente siempre me llamaba, les aseguro, y siempre estaba alegre. Y un día ya lo he visto en internet, su casa estaba en venta y no sé qué habrá pasado. Yo le hubiese querido pedir, lo que quería pedirle era el plano, porque mi planito fotocopia una vez les he prestado a chicos y me lo han hecho con café, creo, y me lo han arruinado, ¿no?
pero yo quería hacerme fotocopiar ese proyecto, mi primer proyecto, que alguna vez está pegado ese proyectito pegado en una pared, no sé si seguirá, en lo del CRTP. Varios chicos ya habían trabajado, yo les decía, ¿de dónde has conseguido el plano? No, un amigo decía, ese plano siempre ha servido de base y todo, ¿no? Les digo, chicos, apasionense, ¿ya? Por eso que la parte final que dice es el dibujo técnico y artístico. O sea, es el arte de proyectar, ese es un lenguaje trillado en la condición de ser arquitecto, en el lenguaje del diccionario, el arte de proyectar, pero el arte es con plástica, con sentimiento, con pasión y hacer lo que el cliente quiere, pero hacerlo de una manera real. Hay que hacer eso, entonces está una pequeña introducción y posterior nos vamos a lo que es la representación. ¿Qué es la representación? Muchas clases no vamos a pasar de esta manera, chicos. Estas másteres lo vamos a tener de vez en cuando y les voy a mandar por algunas partes, como por ejemplo el ejercicio de esto les voy a mandar, no sé si por Telegram, pero les voy a explicar antesitos algo y después ustedes lo van a ejecutar, van a leer y va a haber consultas, preguntas. ¿Qué es la representación? Representación es la acción y efecto de representar, de dibujar, de expresar, ¿no? Hacer presente, entre paréntesis, algo con figuras o palabras, referir, sustituir a alguien, ejecutar una obra en público, etcétera, ¿no? Representar el espacio donde voy a vivir, casa, hay que representarlo en el plano a escalas diferentes, ¿verdad? Y con técnicas adecuadas, estéticas, que llamen la atención. La representación, por lo tanto, puede tratarse de la idea o imagen que es la realidad. Por ejemplo, acá en la etapa de forma y espacio arquitectura de Francis Chin, de dibujo de expresión, fíjense cómo representa la condición de todo lo que es el espacio, de todo lo que habla de morfología, Francis Chin, ¿no? Forma y espacio, de todo lo que habla la sucesión, la simetría. Miren en un dibujo cómo lo ha representado todo eso, ¿verdad? Le ha dado contenido, le ha dado, y después le da una condición de equilibrio en la condición de color, ¿no? Y acá nos habla de todo. El que ya sabe morfología va a hablar acá de una condición de sucesión, de continuidad, de profundidad, de simetría, de equilibrio, todo en una sola representación. O sea, no lo he hecho por así, ¿no? Y acá, en esta condición de teoría de la arquitectura, está hablando de que la arquitectura es espacio bidimensional, tridimensional, que se gesta a partir del punto, la línea, el plano. Hay una condición de contexto y hay una condición de estructuras. Todo también habla de lo que es la arquitectura Josep María Montaner, ¿no? Allí Francis Chin. Y después lo que conocen ustedes, ¿no? La condición de proporción y medidas que ha trabajado con el modulor Le Corbusier. La línea roja, la línea azul, etcétera, ¿no? Los tamaños, las medidas. Y esto generalmente hasta lo manejamos los bolivianos, ¿no? Pero no debíamos manejarlo, debíamos generar nuestra propia ergonometría y antropometría, porque generalmente los europeos antes, cuando he hecho esto Le Corbusier, la medida era 1,85 y el boliviano esas veces creo la medida era 1,60, etcétera, ¿no? Y ahora el europeo es 1,80, 2 metros, etcétera, el americano lo mismo, ¿verdad? Y el boliviano ya llega a los 1,70, ¿no? Claro, uno pasará un poco más, pero es la proporción, y esto está escrito por eso con la norma sajona, ¿no? El alemán, etcétera. Pero ahí nos está dando criterios de expresión. Ahí está la forma como ha representado el dibujo del hombre y su proporción métrica Le Corbusier. Ahí están las medidas que va basándose en algún sector también con la condición de la trama áurea, ¿no? Manejando con la serie Fibonacci y todos los elementos, que ustedes ya lo han aprendido el año pasado. Y esa representación se lo puede hacer de una manera tomando una condición de metáforas, acá árboles, etcétera, y esas condiciones de las raíces nos permiten la estructura. Acá estamos representando de una manera técnica y lo podemos transportar después a la realidad de ese criterio, la condición de las estructuras. O sea, todo un contenido, la representación por el principio del todo.
es la base de todo, ¿no? La forma de representar el dibujo, y el boceto a mano es el principio. La idea de la obra lo vas a hacer no en el ordenador, no en mi computadora. La idea de la obra lo haces en un trazo de lápiz y ya esto lo paso al ordenador. Y es lo importante, chicos. Así, chicos, entonces, bien importante trabajar con esos criterios. Por eso. Y con esas ideas, entonces se van a dar cuenta que la arquitectura es una condición compleja, pero al mismo tiempo tiene alegría, es lúdica, es creativa, es fundamental. Miren cómo con todos esos criterios, ahorita esto es la síntesis de la arquitectura, lo que les he hablado en esto, con la representación, desde la forma, la estructura, el hombre, las medidas, la proporción, la metáfora, naturaleza que nos ofrece para estructura, soporte, y la representación con la estética de la obra, la tecnología, y aquí entra materialidad, etc. Es una síntesis, pero todo esto es un proceso de representación en el dibujo con instrumentos a mano, la representación acá puede hacerse, pero esto tal vez se podía haber hecho hasta con ordenador, como en este caso, ¿verdad? Y acá, ¿cómo se hace el dibujo arquitectónico? Estamos haciendo una introducción, chicos. Todo esto tendría que haberles hablado a los docentes de dirección gráfica, ¿sí? Y darles los detalles. Yo no les voy a dar detalles, solo hablo de un elemento importante nada más, ¿no? Un dibujo arquitectónico que se caracteriza por representar la arquitectura, para representar sea esta como detalle arquitectónico o como espacio arquitectónico. Puede ser expresado en plantas, elevaciones, cortes, perspectiva o perspectiva ornométrica, perspectiva cónica y hasta la ornométrica. Generalmente cuando hablamos de los arquitectos hablamos de la perspectiva ornométrica, ¿no? Y la cónica es la que podemos engañar, saber cosificar, etcétera, ¿no? Estamos viendo la perspectiva cónica, que es mucho la realidad, y en esta parte de la ornométrica, simplemente sacar y jalar de la planta, no es una representación. Y en todo esto, fíjense, hemos representado una planta con todos sus criterios, la planta de la planta, como se grafica. Acá estamos viendo los muebles, mueble de cocina, un baño, aparte de servicios, ¿no? Acá estamos viendo un baño con el inodoro, la ducha, cómo se representa y dibuja los muebles, ¿no? Y la jerarquía. Siempre el corte es la planta, el muro es el corte, ¿verdad? Corte horizontal. No el corte solo es vertical, la planta también es un corte, una sección horizontal para ver desde arriba todo lo que sucede en el espacio al interior, como se muestra las batientes de la puerta, etcétera. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, sí, elevaciones, aquí la sección a corte y acá la planta y la representación axonométrica a partir de la geometría de un volumen, ¿no? Y la profundidad en el espacio estamos representados con una perspectiva a 2 puntos, representado el interior, la estética y a mano alzada esto, ¿no? Estamos viendo a mano alzada, a ver, perdón. Como estamos en PowerPoint no se puede ver más de la posibilidad de agrandar. Si ustedes en la otra en las láminas anteriores que no están en pantalla total lo hubiésemos jalado, ¿no? Y acá representamos también algunos elementos tecnológicos o de secciones en la planta, una escalera helicoidal y cómo se representa su elevación y el trazo del recorrido de la escalera bajada desde la planta, cómo se hace la planta y cómo se representa la perspectiva cónica a partir de todos sus puntos y detalles, ¿no? Lo mismo en esta, ¿no? Sacando punto por punto y ahí está enumerada la grada en la sección de este detalle. Y posteriormente nos vamos a lo que es nuestra representación, la perspectiva, la que más llama la atención, ¿no? Una perspectiva que pueda estar representada a mano con instrumentos y después lo llevamos a la realidad,
que se note de una manera estética, y todo esto es un proceso también, otra vez. Y las jerarquías en la representación tienen que estar, por ejemplo, el muro de corte va a ser mucho mayor de acuerdo a la escala, es más, con mayor espesor. Después el corte también con 2 líneas que se hace de la ventana es el corte del vidrio y la representación del corte de las puertas, lo más fuerte, ¿no? Y después la segunda profundidad o segundo fondo podemos hacer los muebles y el tercer fondo la textura de los pisos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la representación en la arquitectura? La representación arquitectónica fiel a la realidad, o sea, todo lo que tenemos que hacer en la realidad a un tamaño menor, con instrumento, lo podemos realizar para que en la realidad se note tal cual, ¿no? Como la conocemos hoy, tiene su origen en el modo esquemático, siempre en el boceto primero, ¿no? Empezamos por bocetos, esquemático de representación en lo greco-romano, ahí he empezado. Yo ya les decía, Vitruvio, todavía mucho más antes los griegos ya han empezado a empezar a dibujar y representar los espacios donde iba a albergar el ser humano. Así, y acá por eso con estos dibujos estamos viendo una planta de una catedral y un corte, la sección, cómo se hacía el detalle hasta de la materialidad de las columnas. Miren en el corte, ahora parece que hacemos un corte como este dibujo esquemático, más o menos lo hacemos, ¿no? Y ahí se hacía igualito, a nosotros nos exigían el detalle hasta de las vigas, las columnas, cómo hemos cortado la viga de madera, las secciones de las cerchas y demás cosas, ¿no? Y en todo eso se tiene que representar de una manera que se aproxime a la realidad. Y acá vemos el dibujo a mano alzada, el boceto, ¿no? Que puede ser rápido, que no se pierda la idea de la forma. Puede estar el dibujo que puede ser ya con instrumentos dibujados que se aproximen mucho a la realidad en una perspectiva, o puede estar trabajada también en ordenador. Y con instrumentos es cuando ya hacemos trazos adecuados, ¿no? Entonces, desde la mano alzada hay un proceso que se puede hacer representaciones realísticas con instrumentos y hasta que se puede trabajar con el ordenador. ¿Para qué nos sirve el dibujo a mano alzada? Esta técnica nos sirve para poder vender el proyecto de una manera rápida con el cliente, ya que podemos encararle. Por eso cuando a mí me han pedido, les explicaba de esa viviendita, todo el proyecto no lo iba a hacer en 3 días, ¿no? Sino la idea de la obra había que hacer y una perspectiva, les decía. Rápido, ya que podemos encararle encantarle con lo que estamos plasmando en el dibujo de sus ideas. El arquitecto desarrolla sus ideas y concreta sus proyectos con el dibujo, su herramienta básica, es la herramienta básica del arquitecto. Aquí hay varias connotaciones, ¿no? Le Corbusier, Brangieri, por ejemplo, ¿no? Ahí está el Guggenheim, muy rápido, mano alzada, es un boceto a mano alzada, ¿no? Y el arquitecto clarito es el trazo del arquitecto, es muy elegante a pesar de las distorsiones, ¿no? Perspectiva interior, una perspectiva también interior a 2 puntos de Le Corbusier con la vista y su proporción del modulor en la escala del sofá y la mirada, ¿no? Por eso decía Le Corbusier, por ejemplo, el organicismo dice, la naturaleza tiene que entrar a la obra, le mete jardines al interior, ¿no? El racionalismo dice, la naturaleza entra a la obra, pero con una ventana paisada, ¿no? El paisaje es el que entra, la naturaleza entra a partir de la transparencia. Pero los dibujos representan todas esas ideas, ¿no? La condición de un museo desconstructivista, con todas sus condiciones adecuadas, que el trazo parece mal formado, pero para llegar después a la obra arquitectónica, ¿no? Y aquí en esta otra tenemos a Richard Meyer en el Centro Cultural en Los Ángeles, ¿no? Eso, chicos. Y ahora nosotros vamos a ir trabajando con estas ideas
de trazos, dibujos y todo. Vamos a ir trabajando con un LOF, van a ser unos ejercicios iniciales. Aquí estoy desarrollando algunos elementos, pero el detalle mucho más concreto de todo esto les voy a mandar, ¿no? Desarrollar una casa, un dibujo, primero, esto es lo que les he pedido, en casa, un dibujo de una planta es lo primero, ¿no? Y un corte de su habitación o la habitación que quieran, ¿no? Esos dos elementos, ya les he dicho al principio, con los criterios aprendidos en dibujo arquitectónico. Entregar una fotografía escaneada en PDF, hoy, lo que les decía, ¿no? Esto es lo primero. Después vamos a encarar, ya les voy a mandar el detalle, para desde mañana ustedes van a empezar a hacer bocetos, ya la idea de la obra, lo que dicen anteproyecto, en comillas, para nosotros no va a ser todavía anteproyecto porque estamos haciendo solo un ejercicio. Aquí quiero que se entienda bien clarito, lo que vamos a hacer ese ejercicio después, no el primero es el que ustedes, en la forma que han aprendido, lo grafican, nada más y lo mandan para ver qué es lo que hay que mejorar, superar, hay que ver. Acá sin engaño, nada, cómo dibujamos, ¿no? Y después, esto del LOF sí va a ser un ejercicio que vamos a tener, es un ejercicio también, no es un proyecto arquitectónico, pero es un ejercicio inicial, donde ustedes van a, como ya han hecho la investigación del LOF, entonces van a armar un programita, y yo les voy a dar algunos detalles, ustedes le dan la medida, y vamos a encarar el diseño de un LOF para un estudiante de arquitectura, es decir, para ustedes, desarrollar una hipótesis funcional formal de este espacio arquitectónico, aplicar fundamentalmente normas y aptitudes de dibujo arquitectónico en su representación. La lámina USER A4 le decía, pero me parece que vamos a trabajar, creo, en doble carta, mejor, ¿ya? Para los ejercicios preliminares, sí, puede ser A4, ¿sí? Los ejercicios de boceto que van a ir trazando sus borradores para mandar la corrección, todo eso, A4. Esto, lo que quiero decir, lo más importante, claro, el LOF tiene que tener su estética, diseño, etcétera, pero lo más importante es cómo van a trazar sus muros, sus cortes, etcétera, ¿no? La representación de ventanas, es lo más importante en esto, ¿ya? Por eso es poco tiempo. Ya en el siguiente proyecto que vamos a hacer con análisis del lugar y otras cosas, ya va a ser con, primero hacer el programa, después hacer el modelo, la hipótesis formal, de la hipótesis formal vamos a ir sacando ya el modelo funcional, el test tecnológico, ya es un proyecto mucho más largo. Esto solo es para saber cómo, después de la aptitud que tienen, cómo lo están representando ustedes con las ideas que se les está indicando. Ya. Esa es la condición. A ver, nos vamos a ir a ver ahorita ya. A ver, hasta esto. Preguntas, chicos. Consultas. Preguntas rapiditas. O alguna dudita que tengan, por pequeñita que sea, no importa. Arquitecto, una duda yo tendría. Sí, una duda yo tuviera. Este primer ejercicio que vamos a estar haciendo de la habitación en a mano alzada, ¿tiene que ser así, sin herramienta de regla o a pura mano alzada? ¿Y no, en qué tamaño de hoja vamos a estar? No, pura mano alzada. ¿Cómo han aprendido a dibujar en expresión gráfica? ¿Sí? Con regla, con todo, ¿sí? Solo lo van a hacer, esto lo hacen a lápiz, si quieren, o si quieren tiralina, lo que a ustedes les guste, ¿sí? Pueden hacer con instrumentos, con reglas, con todo. No es a mano alzada. Aquí les he dado que la mano alzada es bien importante para la idea de la obra. Cuando vos, esto va a ser mi proyecto, empiezas a rayar como han rayado aquí Gary, ¿verdad? Entonces, para eso es ya otro momento, el boceto, todo eso. No, ustedes solo van a medir su habitación, miden su habitación con reglas, con instrumentos, cómo jerarquizan las líneas, cómo han hecho en expresión gráfica, y es lo que lo van a mandar. Solo una planta y un corte, nada más. ¿Sí? Les decía, eso va a ser hasta esta tarde tal vez, pero
no quiero condicionarles. ¿Tienen clases hoy día, en la tarde? Sí, arquitecto. Sí, arquitecto. Ya, tienen clases. Pero entonces, el momento que no tengan, van a ir midiendo, van a hacer. Entonces, mañana por la mañana, tal vez su dibujito y alzado lo mandan a Dani, ¿sí? Sí, aquí. Ok, arquitecto. Es el boceto de una habitación que encuentren en su casa. Y ahora, para otro ejercicio que les he dicho, el loft, que les voy a mandar algunos detalles, o sea, escritos, qué es lo que tenemos que hacer. Para ese loft, sí ya tienen que hacer un boceto de la idea de su loft. Pero para ese loft, ustedes ya lo han leído. Ahorita vamos a entrar a eso. Pero, a ver, primero en estas preguntas, ¿alguna otra duda sobre esto? Arqui, acerca del loft, tengo una preguntita. Nosotros vamos a situar en cualquier lugar que queramos nuestro loft. Sí. Me refiero en si puede tener un patio exterior a donde tenga vista. Ya, sí. A eso vamos a entrar ya en la segunda parte. El loft va a ser una condición. Ustedes ya han leído, han investigado el loft, ¿verdad? Han visto que ha venido de una historia. Ahorita vamos a ver algo más, pero ha venido históricamente de gente que era muy bohemia, ¿no? Artistas, arquitectos, escritores, gente bohemia que hacía su vida, entre comillas, vamos a decir, un poncho en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, ¿no? Y esta gente veía, caminando encuentra lugares en desechos, en desuso, fábricas, lugares de librerías, bibliotecas, etcétera, que ya no se utilizaban, que estaban en desecho, y ven y lo compran y empiezan a hacer su loft, ¿verdad? Empiezan a hacer su departamento que era también su condición de trabajo. Entonces, ustedes en su casa pueden encontrar un sitio así en desecho, un depósito, un desván, o si quieren ustedes, si van a encontrar un espacio libre, un patio, digamos, ahí ya tienen que hacer elevaciones, más no es otra cosa. O si no, por su casa hay un lugar, un galpón en desecho de una carpintería, por decirlo. O había una tienda que era una sastrería grande y ya lo han dejado. Y esa sastrería van ustedes y toman sus medidas, etcétera, pueden hacer en eso. Pero si no encuentran eso, un espacio en desecho o un espacio mayor que tengan en su casa, que digan, este va a ser mi lugar, digamos, ¿no? Entonces buscan ustedes. Ese va a ser el sitio y el lugar del loft, pero ustedes son los que determinan y buscan un lugar adecuado, ¿sí? Donde quieran, como quieran. ¿Ya? A ver, otra consulta. Arquitecto, buenos días. Quería saber si todo esto ahorita lo que vamos a hacer tiene que estar acotado. Eso no. O solo tiene que ser dibujo nomás. Eso, por ejemplo, sí tienen que hacerlo. ¿Cómo han representado es una habitación, tu cuarto, o tu living, o un escritorio, o la cocina, o el baño de tu casa, cualquiera de esos haces, ¿no? Lo haces todo el dibujo de planta y un corte, pero también lo acotas, ¿no? Por eso yo les decía que lo van a hacer con medida, ¿no? Escala 1.50, ¿sí? ¿Se está entendiendo, no? Son dos ejercicios. El primer ejercicio, un ejercicio rápido para saber yo las condiciones en que están en dibujo arquitectónico, ¿ya? Eso, si hubiésemos estado en lo presencial, en el aula ese ratito les decía, saquen una hoja, no tengo hoja, ya tomé un papel bond, ahí lo iban a hacer, ¿no? Iban a dibujar el aula, se salían a un lugar, una cosita en la facultad, medía, íbamos a hacer en la facultad, pero ahora, como no estamos de su casa, saquen una habitación, les digo, es para saber, por eso les decía, con honestidad, cómo dibujan ustedes, cómo han empezado a dibujar, cómo les ha dicho el docente de expresión gráfica que se hace una planta como un corte, ¿ya? Es lo que tienen que hacer. Es el primer ejercicio. El loft y es el ejercicio de representación de un espacio que ustedes van a diseñar arquitectónico, sin análisis, pero para expresar los primeros bocetos para corregir van a estar como ustedes lo hagan.
Y después yo ahorita vamos a pasar a otra parte. Les voy a dar los detalles para ver cómo van a representar la línea de tierra, cómo van a representar el grosor de los muros, cómo le dan textura. Ahorita vamos a entrar a eso, ¿sí? Y eso ya con esa técnica tienen que trabajar. El otro no, el primero de la habitación es la técnica como ustedes quieran, como han trabajado en expresión gráfica, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, arquitecto. Sí, ya. Si alguien tiene alguna duda más, hágala. Si no, vamos a pasar ya a otra parte. Arquitecto, ¿hasta cuándo tenemos para entregar este primer ejercicio? Por eso, tenía que ser hoy día. Como les he dicho, en el aula lo hacíamos en 1 hora, en la facultad, pero ahora tenían que entregar esta tarde, pero les voy a dar hasta mañana en la mañana, ¿sí? No, creo que preguntó por el loft. No, no es el loft, es la habitación que vas a... cualquier habitación de tu casa, una habitación, tu cuarto, un baño, una cocina, la que escojas en tu casa, tomas las medidas, lo dibujas y le haces la planta, le haces su corte, nada más. El loft es otra cosa. Esa parte del loft, ¿sí? Este ejercicio rapidito es inicial para que yo vea la condición o el nivel en que están en dibujo arquitectónico, con lo que les han enseñado los docentes de expresión, ¿ya? Por eso una plantita y un corte, nada más es. El loft es otra cosa. El loft va a ser un pequeño departamento que van a hacer con sus diferentes funciones, etc. El loft sí va a empezar desde mañana, porque yo les voy a mandar los requisitos y ya empiezan a bocetar. El lunes pueden enviar sus correcciones. Estoy haciendo esto, una plantita, estoy zonificando así, o nos vamos a encontrar el lunes y cada uno va a prender su pantalla, se les va a compartir la pantalla, ustedes muestran su fotito y yo les voy a indicar, maneja eso, haz esto, mejor si esto, algo así. Y después ya pasa a hacer corte, si hay un buen diseño y un buen criterio de dibujo, ya les digo, ahora hagan el corte. El martes el corte y una elevación me muestran y después les digo, ya pasen esto, ahora jerarquicen líneas, la línea tal, ahora pásenlo en limpio, así. Por eso bien rápido son ejercicios de nivelación nada más, chicos. Esto no son ejercicios de diseño arquitectónico. Eso vamos a entrar con el primer producto que va a ser la casa edificio que vamos a trabajar. Ya. ¿Algo más? Sí, sí. A ver, no te estoy escuchando bien. Este ejercicio de loft, todo va a ser a pulso, ¿verdad? Ninguno es a pulso. Con instrumentos. Ah, ya, pero con instrumentos haciendo para comprar, digamos, materiales. No, todo es con reglas. Puedes hacer con lapicito en un doble carta, nada más. La O es doble carta papel bond, con instrumentos, tienes reglas, escuadras, si tienes lápices, portaminas, o tienes tiralíneas, o lo que quieras, ¿sí? Acá no tienes que comprar nada. Y aparte de eso, no es el loft, eso es una habitación de tu casa que vas a medirlo y solo lo vas a representar en planta y en corte, ¿ya? Ah, no, sí, eso sí le entendí muy bien. Es uno. Ahora, del loft, puedes hacer tus bocetos, ya, mira, has encontrado, eso también te he dicho, en la calle, en tu casa, puedes encontrar una habitación grande en desuso que no se ha usado, que ya está abandonado, y ahí va a ser tu loft, ¿ya? Eso ya es el segundo ejercicio, va a ser tu loft, ahí ya puedes empezar tu planta a hacer bocetos a mano alzada, tus bocetos, eso puedes mandar para corregir. Bocetos con marcador lo puedes pintar, o con acuarela lo pintas, lo manchas, o con manchas nada más, pero ya eso ya puedes empezar a mano alzada, y después ya te digo, ahora pasarlo a dibujo arquitectónico, con escuadra, todo lo pasa. El borrador todavía seguimos corrigiendo cómo has hecho la función, todo eso, y después de eso, si está bien la función, ya te digo, ahora pasa a dibujo arquitectónico, el grosor de muros, ventanas,
los niveles de la altura del corte de la planta, la altura del mueble, la altura del piso, etcétera, de jerarquía de líneas, ¿sí? Eso ya es el segundo ejercicio. En ese ejercicio, por eso ya les he dicho, vamos a tener una semana y media, algo así. Es un ejercicio también rápido, solo es de expresión gráfica, de técnicas de expresión, nada más, ¿sí? Y después ya de esa semana y media vamos a entrar, sí, al proyecto, el primer proyecto del taller. Esto es nivelación, ¿sí? Que también tiene nota, por cierto, ¿no? Está bien, Arqui. Gracias. Ya. Por eso ahora es bueno hacer las dudas. No se queden con dudas, chicos. Ni siquiera ya les estoy viendo. Les hubiese pongan su pantalla. No nos estamos viendo. Aquí no tiene que haber temor, timidez, nada. Pregunten. Las preguntas no molestan y aparte de eso, nunca se sientan mal, ¿cierto? Hay gente que hace bullying por preguntar. Hasta lo pequeño vale, hasta lo simple vale. Ustedes pueden decir, ¿puedo hacer el reloj para Homero Simpson? Tal vez les digo sí. No importa, no hay problema. Sí. Dime. La práctica para mañana tiene que tener detalles como mobiliario, textura de suelo. Correcto, eso lo que les he dicho. Una planta representada, una planta con los muebles. Por eso les he dicho, puede ser tu cocina, tu baño, tu dormitorio, tu comedor, cualquiera, pero sí con los muebles, ¿sí? Sí, con los muebles. Y textura también, ¿no? Si el piso le pones, correcto. Por eso les he dicho, lo de mañana es cómo han aprendido a graficar en expresión gráfica. Si hay alguna deficiencia, si hay algunas virtudes, eso es lo que yo quiero ver. ¿Sí? Es un modelo para mostrarme cómo representan ustedes el dibujo, ¿ya? Es para eso es. Y después ya el otro ejercicio también va a ser cómo ya tendrían que representar en el loft, ¿ya? Ahí con algunas correcciones, en el loft va a ser ya correcciones, por eso va a ser una semana y media. ¿Alguien más? Arquitecto, Ya, dime. ¿a qué correo le tendríamos que enviar los bocetos del loft? Todo a Dani. Ya, arquitecto, Un gracias. PDF y a Telegram o tal vez, Dani, ¿cuál sería más conveniente? O tal vez a WhatsApp, ¿no? No sé. Sí, yo preferiría correo más que todo, porque es más fácil de ordenar sus trabajos, así no se me pierden y no pierdo ninguno, digamos. Ya, al correo de Dani, ¿sí, chicos? Sí, Arqui. ¿Alguna consulta más? Arqui, una consulta. Uh-huh. Acerca de los bocetos, ¿lo vamos a manejar mediante proporción o más mientras nosotros, ¿no? Después yo creo que nos va a dar la modulación y lo que va a ser el espacio en el cual vamos a diseñar, ¿no es verdad? Proporción, ¿no? Siempre es una proporción, pero las dimensiones del espacio en el cual van a diseñar, ya les he indicado, ustedes mismos, aparte de este primer ejercicio, eso es para el loft, ¿sí? Este primer ejercicio no hay boceto, solo es dibujar la planta y el corte. El segundo ejercicio, que es el loft, ahí sí puedes hacer bocetos a mano alzada, proporción, todo eso, ¿no? Pero el sitio tú tienes que encontrar en tu casa una habitación abandonada grande, o vos dices, en mi casa la terraza me sirve, ahí voy a hacer mi loft. O si no, en la calle ves una tienda de sastrería que ya está abandonada, vas a eso y le mides. O en tu casa hay una tienda, esa tienda lo mides y ahí vas a hacer tu loft. Ese va a ser tu sitio. Con las medidas de eso, ya vos vas a diseñar tus espacios que va a estar al interior de ese espacio, ¿sí? Está bien, Arqui, gracias. ¿Alguien más? ¿Ya no hay más preguntas? Arqui, buenos días. Una pregunta sobre la graficación de nuestra planta. ¿Va a haber algún carimbo o sin carimbo va a ser? En este primer ejercicio todavía no carimbo, solo le pones, tal vez puedes poner un logo que te represente a ti, ¿sí? Y tu nombre. Abajito, en la parte baja inferior, pones nombre docente,
auxiliar, tu nombre, la fecha y tu logotipo, digamos, nada más. ¿Sí? Vos tenés una tira horizontal en la parte inferior, ahí divides nombre docente y nombre del estudiante, auxiliar. La práctica dices representación inicial, eso nomás es representación inicial. Baño, cocina, no sé cuál harás, ¿no? Comedor, dormitorio, ¿qué harás? Dormitorio, nada más. Y le pones el logotipo y la fecha, ¿sí? Y tu tira horizontal, como es doble carta horizontal, más o menos tu tirita en la parte de abajo que tenga 2 centímetros más o menos, ¿sí? La tira que vas a hacer el trazo para poner los datos. No es el carimbo, pero una tira ahí pones tus datos, ¿sí? O ustedes le ponen como quieran, porque aquí lo importante es conocer el nombre de ustedes y el lugar de la habitación que están representando, la fecha y lo que esta práctica inicial, representación, nada más, el título, ¿sí? Sí, Arqui, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más? El tamaño de la hoja es en doble carta para el primer ejercicio, ¿verdad? Sí, sí, doble carta. Y ahí yo creo que te va a entrar en una sola hojita, tanto el corte y la planta, ¿no ves? No es muy grande. ¿Sí? Y también creo, cuando hagamos, nuestro formato va a ser doble carta en todo, ¿ya? Pero por si acaso, doble carta, ya, dígame. Aquí, en caso de que no tengamos doble carta, ¿lo podemos unir 2 hojas? Bueno, no va a haber problema, ¿no? Con eso. No hay problema, la condición que es el ejercicio, ¿no? Por ahora no vamos a ser exquisitos en exigirles, ¿no? Pero van a tratar de conseguirse, creo, nuestro formato siempre va a ser doble carta, ¿no? A pesar de que tal vez ya después para el primer ejercicio, aparte del loft, ya van a trabajar en ordenador y en ordenador también en lo virtual va a ser doble carta, ¿no? ¿Ya? Está bien, Arqui. ¿Algo más? Preguntas. Ya, entonces nos vamos a ir al otro elementito que quería compartirles, pero muy rapidito esto, ustedes ya con detalle lo van a ir viendo. A ver, esto lo van a ir leyendo todo, se les va a mandar con detalle todito esto, pero muy rapidito. Ya saben lo que significa TIM, ¿verdad? Ya les he dicho. Importancia del dibujo en arquitectura. Aquí va explicando todo lo que es bien importante yo les he dado un resumen de todo lo que dicen todito. Esto es la importancia del dibujo arquitectónico, ¿no? Y por eso dice, cuando se trata de abordar la carrera de arquitectura se debe tener en cuenta una de las habilidades básicas que debe desarrollar el estudiante de esta carrera para convertirse en un buen profesional es la del dibujo. Ya. Entonces, es lo que es bien importante. Incluso, estoy saltando, por eso les he dicho, hay muchas cosas que explicar, lo van a leer todito ustedes in extenso, ¿sí? Yo voy a ir saltando para poderles un poquito explicar lo del loft también, y porque hay muchos elementitos acá que van a tener que saber. Por la importancia, les he dicho, y como en la síntesis que les decía en el PowerPoint, que el dibujo es una de nuestras armas secretas, es habilidad propia del arquitecto, y es lo que tenemos que tener, ¿ya? Y por eso decía, en esta primera partecita nomás les voy a leer. En el dibujo de una construcción sencilla, digamos una casa, habrá que hacer
planos de muchas cosas distintas. El croquis inicial es el boceto, ¿verdad? A mano alzada. El croquis se hace a mano alzada, la idea de la obra, lo que quiero representar a mano alzada. Y después ya voy a tomar la medida del sitio. En esa medida empiezo a poner ya las plantas, proporción, ya le pongo escala. Pero el croquis inicial es la idea de la obra, lo primero, el concepto inicial. Es lo que tenemos que sacar y lo dibujamos rápido, ¿no? El croquis inicial permitirá explicar la distribución de los espacios, pero donde aparecen como capas el plano de instalaciones eléctricas, muchas cosas, ¿no? Pero lo fundamental, cuando hacemos el croquis, nos trazamos la forma, digamos, de nuestro partido, del lugar donde vamos a trabajar, y con círculos, con elipses, con cuadrados, podemos hacer como zonificación esquemática y le ponen, digamos, ustedes, si vamos a hablar de loft, por decirle, ¿no? Lugar de dormir, lugar de servicio, lugar de depósito, lugar de trabajo, etcétera, con manchas lo pongo y después lo voy dibujando, ya después de la zonificación en manchas, voy haciendo ya la condición en bocetos también de jerarquía de diseño, cómo va a ser, le estoy poniendo puertitas a mano alzada y después de mano alzada, cuando ya les diga yo, chicos, me parece que está bien su corrección, se les va a indicar, tal vez el lunes ya muestran algunos sus plantitas, les digo, eso mejora, eso supera, etcétera, y después ya, si a alguien se le acepta, ya pasarlo a limpio. Entonces, ¿qué va a ser pasarlo a limpio? Dar la jerarquía de los trazos con instrumentos, dar la jerarquía de los muebles, la textura de pisos, todo eso, ¿sí? Cómo vamos a ir trabajando. El corte, cómo, la línea de tierra del corte, cómo va a ser, etcétera. ¿Ya? Todo eso, y acá, otra vez aquí por arribita, a ver. Esto, miren, el dibujo arquitectónico en las universidades españolas. En España, miren que es bien importante esto, en España el dibujo arquitectónico es una de las materias centrales de la carrera de arquitectura y muy especialmente en los primeros periodos, en las cuales el perfeccionamiento de esta habilidad es fundamental para avanzar a las siguientes etapas, tomando parte esencial de la formación de un arquitecto. En los niveles superiores, este conocimiento se desarrolla en materias como proyectos, análisis de estructuras, urbanismo y muchas otras. En cuanto a las herramientas disponibles para el desarrollo del dibujo arquitectónico, ya no se depende del rotulador y las escuadras, o sea, tiralíneas, todo, ¿no? Aunque conocerlos es importante para mantenerse en contacto con la base del trabajo. Cada vez son más las aplicaciones de ordenador que combinan la versatilidad de la mesa del dibujo con la capacidad de cálculo y planificación necesaria para llevar adelante un gran proyecto de construcción. Es decir, por eso en los primeros años siempre se tiene que saber, ya cuando uno es arquitecto, tienes tu mesa de dibujo, varias veces estás bocetando, trazas, rayas, y después no es interesante, lo vas pasando al ordenador. Se tiene que trabajar siempre de esa manera. Cuando trabajamos directamente en el ordenador, ¿qué es lo que pasa? No aprendemos a proporcionar. Prácticamente el ordenador nos está dando todo. Y cuando, digamos, vamos a hacer un trabajo de campo, llevamos un tablero, queremos dibujar, no sabemos proporcionar y ahí está nuestro error. Mucha gente que se ha metido mucho a trabajo de ordenador dice que eso es mentira y otras cosas, pero aunque no crean, es verdad, chicos, es verdad. ¿Y saben quiénes se han metido mucho así en la facultad de docentes directamente al ordenador? Aquellos que no sabían dibujar. Era fatal. Los que no sabían dibujar se han apropiado del ordenador y se han salvado de esa dosis que nos da la creatividad, ¿no? Aunque no crean, es desarrollo creativo cuando se manipula la mano, la mente y la vista, chicos, es desarrollo creativo. Hacer maquetas es desarrollo creativo, aunque no crean ustedes, aunque piensen que es perder tiempo, y no es así. Les aseguro que la madurez les va a empezar a hacer dar cuenta de eso, les aseguro. Y después otra vez acá la importancia desde los hombres, desde la edad de piedra, muchas cositas, lo van a ir leyendo en extenso, todas estas cositas, chicos, se les va a mandar. Y para hacerles dar cuenta que es bien importante esto del dibujo arquitectónico, ¿ya?
Entonces, todo esto se les va a mandar. Importancia del dibujo arquitectónico otra vez. El dibujo, además de ayudar al conocimiento visual de objetos, contribuye a comunicar ideas en cualquiera de las fases de desarrollo de un diseño, con lo que demuestra su aspecto más relevante de la comunicación. Es un factor de la comunicación, lo que les he hablado cuando yo tenía mi primer cliente, ¿no? El dibujo es lo que les ha hecho cambiar la actitud de decirme que no querían, o sea, seguramente por edad es lo que me han visto que no han querido que yo se los haga, ¿no? Y me decía, hemos pensado que nos iba a hacer una cosa bien cuadrada, como todos hacen, y la diferencia estaba en el proyecto, ¿no? Por eso, y el dibujo también es lo que hace llamar la atención. Entonces, todo esto lo van a leer ustedes en extenso, chicos. Son sacados estos elementos de experiencia de mucha gente, ¿no? ¿Qué es el dibujo a mano alzada? Se llama dibujo a mano alzada aquel que se realiza de forma directa, sin boceto previo y sin correcciones o modificaciones posteriores. Es la idea de la obra en sí, es lo que se representa, ¿no? Es el chanchullo para nuestro proyecto posterior. Se trata, por lo tanto, del dibujo creado sobre la marcha, utilizando solamente un lápiz, un bolígrafo u otra herramienta. Antes, hasta cuando íbamos a los micros, antes no había los minibús, los micros, nos daban boleto para entrar, a sentarnos, todos sentados eran los micros, antes ahora los micros son una fatalidad. Hasta en los boletos dibujábamos, les digo, chicos. En la matrícula que nos daba en la universidad se dibujaba, ¿no? Yo, por ejemplo, hasta mis boletas de pago de los primeros años de docente no lo tengo, porque en mis boletas dibujaba y después los desechaba, ¿no? Es una fatalidad lo que me pasaba. Pero en todo se dibuja. Por eso a ustedes yo les aconsejo que se hagan una bitácora, un cuadernito que puede ser 20 por 20 o 18 por 18, digamos, un cuadernito con puras hojas bond o sábanas, si quieren, blancas, y se hacen su carpetita, lo empastan, o ustedes lo trabajan, y cada vez que estén en cualquier, eso siempre lleven caminando a la calle, ¿no? Y cada que vean alguna idea, lo dibujan, ¿no? Dibujan, van representando. O si ya están caminando, van a ver, digamos, un edificio les ha agradado, dibújenlo, no importa cómo les salga, es bien importante. Y después, acá dice, ¿qué norma se debe seguir en el dibujo a mano alzada? Tener una idea clara de lo que se desea dibujar, lo que les decía ahora. Quiero dibujar, represento eso, ¿no? O mi idea en mi mente. Yo creo que de esta forma va a ser mi caso, un volumencito, una perspectiva, lo hacemos, ¿no? No presionar muy fuerte el lápiz, con suavidad se lo hace, ¿no? Cuando quiero jerarquizar, resaltar algo, sí le doy más espesor. Eso en el boceto, ¿no? Trazar las líneas horizontales de izquierda a derecha, las horizontales de izquierda a derecha, pero cuando se hace ya una cúpula se hace al revés, ¿no? Trazar líneas verticales de arriba a abajo, ¿no? Las verticales de arriba a abajo. Las líneas inclinadas depende de la persona. Las inclinadas puedes hacerlo desde la izquierda hacia la derecha, o de abajo a arriba, o de arriba a abajo, etc. Los arcos o círculos se trazan de derecha al revés que la línea horizontal, ¿no? De derecha a izquierda, ¿no? Y hay que hacerlo con un impulso nada más, o sea, agarrar el trazo rapidito, ¿no? Hay que hacer el trazo rapidito, lo mismo. O sea, por eso el trazo es bien importante, chicos. No sé cómo ha sido dibujo arquitectónico, pero cuando yo estaba en la facultad nos hacían hacer en hojas sábana, tamaño cuarta resma, y con lápiz duro, rayar con lápiz duro. Y muchas veces rompía la hoja sábana, por eso dice trazar de una manera, por eso esto es bien importante, no presionar muy fuerte el lápiz, ¿no? Por eso, imagínense con un lápiz H en hoja sábana, haces duro, lo vas a romper la hoja, entonces hay que empezar, ahí se aprende, pero no se nota, hay que saber dar la presión adecuada, ¿no? Es bien importante, eso ya les han debido indicar en dibujo arquitectónico. ¿Dónde se aplica el dibujo arquitectónico? Desde un punto de vista técnico, el dibujo arquitectónico permite representar una sección horizontal, o sea, es la planta, un corte horizontal, está hablando aquí, es la planta de una construcción. Por convención, esta rebanada, este corte, dice, se realiza a una
altitud de 1 metro, generalmente es 1,20 m, ¿no? El corte que se hace a la representación de vivienda. 1,50 m se hace a representación de hechos arquitectónicos, pero acá dice, esta rebanada se la realiza a una altitud de 1 metro por encima del nivel del suelo, que nos permite ver los muros, las puertas, las ventanas, entre otras partes del nivel, y después también los muebles, ¿no? O sea, esta es la representación de la planta. Acá están o sea, esto es el corte horizontal, la planta. Es que estamos haciendo una sección, lo estamos cortando horizontalmente y estamos viendo con más grosor. Por eso es como si cortar una torta, se ve con más grosor el fondo que cuando está entera, ¿no? Entonces, por eso representamos con líneas gruesas los bordes, ¿no? Y las ventanas más delgadas, que es el antepecho, y la línea más gruesita del corte de los vidrios específicamente, ¿no? Y las puertas, su grosor, y aquí es un plano técnico. Es un plano técnico por la cantidad de cotas que está agarrando, ¿no? Ya un plano arquitectónico, las cotas son mucho más generales, y el plano técnico tiene que haber ejes con letras, ejes con números, con letras, etcétera, ¿no? Acá estamos viendo otra representación. No se puede ver, pero parecida a la anterior, ya lo van a ver ustedes. Ya. Y aquí ya estamos viendo otra plantita donde ya está el corte de la sección a 1,20 m, donde estamos viendo todos los muros con más jerarquía, las ventanas, las fenestraciones, las escaleras con sus subidas, etcétera, el corte del garaje, donde las movilidades y el mobiliario, comedor, acá una kitchenette, acá tenemos living, etcétera. Más o menos, casi esta es la idea de Lolo, ¿no? Pero el loco un poquito a veces se pone un muro, ¿no? Se pone un objetos que den continuidad en el espacio. Solo se puede desarrollar eso cuando la persona no se cierra con puertas, lo que es el baño, se puede tener un muro cerrado sin puertas, podemos tener todos los servicios, ¿no? Y podemos tener el laboratorio aquí. Casi la idea de la planta va. Sobre todo se puede hacer cuando se encuentra una habitación que quiero repoblar con una boda de 4 metros, 4 a 50, digamos, la parte planta yo lo hago de 2,40 de alrededor para mí simplemente, si lo hago, ¿no? Acá estamos representando la planta. Es un mueble, ¿no? Por eso muchas veces aprende a representar cuando hace diseños de muebles también, ¿no? La planta con sus cotas, sus medidas, dimensiones, etcétera. Acá están también viendo el corte, la elevación, el corte para las medidas exactas y detalles, la elevación, y aquí están viendo la textura, y eso es el sitio, su ubicación, ¿no? Y la representación, el concepto de qué quería representar con el mueble, todo eso también va dando el concepto. Y aquí vemos otra idea de nivel de representación, más arquitectónico, ¿no? Pero cuando se tiene más medidas es más técnico. Y hay que hacer, por eso a veces piden planta acotada, planta amoblada, ¿no? Y cuando se hace planta amoblada, las jerarquías de los muebles se lo hace de una manera adecuada, y después las cotas también, planta amoblada y acotada, se puede hacer con los ejes necesarios. Pero cuando se hace plano técnico, simplemente se desechan los muebles y se hace todas las cotas necesarias. Y en la amoblada con jerarquías, con texturas, colores, profundidad de recorridos, etcétera. Todos el detalle de se le puede poner fondo, color, etcétera, ¿no? Y esto es un plano de sitio del corte
de la planta baja más su sitio, ¿no? Y su recorrido. Diseñar el paisaje es bien importante, no es colocar donde sea las plantas. Se puede colocar de acuerdo a la orientación. Las plantas es cuando tiene que ser la planta, digamos, de hoja caduca, de hoja perenne. De hoja caduca, ¿cuándo? Cuando tenemos calor en verano, tiene que ser frondosa. En invierno tiene que caer las hojas y tiene que penetrar el sol, ¿verdad? Ese elemento. Pero ahí estamos viendo... van a disculpar que a ratos es corto, ¿no? Porque es que yo vivo con mis 2 hijos simplemente y mi hijo está pasando clase y algunas preguntas me vienen. Un segundito, por favor. Ya. Entonces, continúa. Por eso, Tito, ahí están algunos, fíjense, acá hay un retranqueo interesante, ¿verdad? Cuando hemos visto estas otras plantas, muy racionalistas, muy convencionales, muy tradicionales, pero el interior tiene una fluidez muy interesante, ¿verdad? Acá estamos ya viendo con retranqueos, perforaciones para dar luz a todas las habitaciones que puedan tener luz, ¿no? Una adecuada luz y los retiros adecuados. Y así se va trabajando cuando hay una gran jerarquía en el diseño. Siempre todas las habitaciones van a tener penetración de luz. Y acá ya vamos con un trabajo mucho más estético en el diseño, ¿verdad? De acuerdo a lo que tenemos el partido del terreno, le damos un espacio abierto interesante y trabajamos en una forma de L, pero la L tiene que ser con dinámica y movimiento. Miren, hasta una sola solo espacio le vamos dando un movimiento en relación a las circulaciones y hay mucha estética en el diseño. Esto ya es morfología del espacio, ¿no? Pero lo que tenemos que ver en la expresión, no me van a representar como esto. Es interesante, generalmente en ordenador lo hacen, ¿no? Cuando se representan las líneas negras. Las líneas negras quiere decir que son muros portantes y otras cosas, ¿no? Mejor es representar las líneas con doble línea, con jerarquía de grosor, ¿no? Era lo más grueso, líneas que pueden ser, si estoy haciendo 1.50, voy a tener que representar las líneas, por ejemplo, con tiralíneas 0.8, 1, etcétera, ¿no? Las dos líneas, el grosor. La línea del medio, la blanquita, se va a notar un tanto delgada, pero de esa manera se jerarquiza. Y después se va trabajando, por ejemplo, las líneas de antepechos con un 0.2 y el 0.4 para el corte del vidrio, después para el 0.5 más o menos los muebles y el 0.2 o 0.1 lo que va a ser los fondos de texturas, ¿no? Eso en escalas 1.50, esos elementos sí ya lo han aprendido en expresión seguramente, ¿no? Pero lo que me agrada la estética del diseño, bien interesante. Imagínense que ustedes van a tener un lote y han agarrado una tienda mayor. Miren lo que el parámetro es casi un cuadrado, pero al cuadrado le determino esto y puedo modificar un poquito de alabeo en el muro y le doy un retranqueo, un movimiento, una dinámica, y la estética de este cuadrado ya no es como si fuera este otro cuadradito tradicional, ¿no? Este ya tiene dinámica al interior, ¿sí? Como en estos casos, fíjense, el mobiliario todo lo hubiese hecho cuadrado, no pierdo tiempo. Pero para darle una estética y una condición de recorrido frontal y diferenciar los ingresos, fíjense cómo hacen el movimiento. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hace el arquitecto. El arquitecto no diseña solo la forma externa, es formalismo, sino también diseña el espacio. Le pone morfología también al espacio interior, ¿sí?
Pero las jerarquías de línea, fíjense acá, muy interesante, ¿verdad? Y después, como en un espacio se le está dando una condición de gran belleza y virtud a toda la continuidad y el retranqueo en algunas perforaciones y vacíos, ¿no? Eso es hacer arquitectura. Miren cómo se nota en el segundo piso, ya se nota el vacío y se va dando algunos, miren, todo esto es un cuadrado simple, pero al interior manipulamos los muros para dar unos recorridos dinámicos y romper visuales, romper direcciones, pero dar jerarquías y no va a haber condición de cruces de circulación, etcétera, ¿no? Eso es la manipulación donde se le da la riqueza para poder manipular el espacio. Continuidades es muy simple, pero hacemos retranqueo, vamos achicando, agrandando el espacio, dando jerarquías de espacios de encuentro, etc. Eso es la virtud de la arquitectura, chicos. Ahora, esto es tan simple, yo lo que les decía, ahora lo que ustedes van a hacer para el primer trabajito es, digamos, encuentran su habitación, esta plantita van a dibujar, nada más, su ropero, su puerta de ingreso, la plantita, sus muros de jerarquizados, cómo dibujarán, si le dan textura, no sé, y después de esto le hacen, si quieren, un corte longitudinal, o a ustedes, ¿qué es lo que más el corte transversal? ¿Qué se va a ver mejor? ¿Quiero ver la cama o quiero ver el ropero empotrado? Algo así, un corte nada más, ¿no? O quieren trabajar en la cocina, pueden hacer en ese lugar, etcétera. Ustedes se lo eligen. Pero aquí también ya podemos ver la idea de un loft, ¿no? Pero de dos personas. Pero nunca, chicos, esto es un error conceptual. Nunca se pone una cama pegada al muro. Nunca, siempre se pone por asepsia separada, ¿sí? Mínimo 0,60 centímetros se separa esto. Nunca se pone como en este caso. Acá por el espacio seguramente ha debido ser, ¿no? Miren, no tiene posibilidad de otro mueble, ¿no ve? Por eso hay que saber trabajar. Miren, aquí tanta magnitud, podíamos desplazar posiblemente un retranqueo, la puerta podía ser un retranqueo mínimo y ahí podíamos agrandar y la cama en este sentido. Más o menos algo así tienen que hacer ustedes, solo que de una habitación, estas son 3 habitaciones, ¿no? Miren, hasta solo la planta, lo que les he dicho, pero su mobiliario más, ¿no? Como habíamos visto acá. Y su corte, nada más, después sus cotas, sus texturas. Miren, esto también cómo se maneja, con cuánta estética se van manejando estos diseños, ¿no? Y no van a hacer caso, chicos, la arquitectura ha cambiado, es muy contemporánea, muy flexible ahora. Hay arquitectos que se han formado en los años 60, creo, que les hablan mucho del racionalismo y les hablan de los pasillos, ¿no? Este pasillo tan largo, ¡qué barbaridad! Si quiero hacer un pasillo así largo, yo tengo aquí mis dormitorios, puedo tener acá mi estar y puedo tener así, es otro dormitorio. Yo le estoy dando solo otro ejemplo. Quiero hacer un recorrido, pero yo quiero, perdón, acá mi comedor, por decir, quiero hacer un recorrido y aquí con jerarquía quiero tener mi estar con luz, transparencia, después voy a tener acá un bar y otras cosas. Le doy jerarquía, le doy presencia, porque mis visitas van a venir a mi living que se note bien, ¿no? En este caso es un dormitorio, pero yo le estoy hablando de un ejemplo, ¿no? Y miren cuánta estética se nota cuando se va trabajando con retranqueos, pero sí hay que darle condiciones de ejes estructurales, lo más importante, ¿no? Es bien importante eso. Este ya es un criterio. Disculpe, arquitecto, una pregunta. Sí, dime. Perdón por interrumpirlo, pero ¿a qué se refiere con eso del retranqueo? Que es para mí es un concepto nuevo. Ya. Es cuando vamos manejando una condición de jerarquías y recortes, ¿no? Lo que en morfología vamos a hablar del volumen en las sustracciones y que entren en profundidad, ¿no? Le vas dando profundidades, ¿sí? Le vas dando, fíjate, este es el baño, pero para que no se note como un elemento principal, le vamos retranqueando y el baño se nota como un elemento complementario, ¿verdad? ¿Sí? Esos elementos, hacer la profundidad en relación a los elementos de mayor jerarquía, ¿ya?
Ese es el, ya entiendo. el elemento muy crítico. Si no, esto no tendría sentido, no habría estos ritmos, no habría movimiento, no habría dinámica, sería muy estático, como acá, hasta en esto tiene ya, acá tenemos una condición, este retranqueo es una condición de profundidad, de jerarquizar los ingresos, jerarquizar, por ejemplo, partes posteriores, ese elemento es el retranqueo 1, 2 y otra vez 1, ¿no? ¿Sí? Empezamos a darle jerarquías, ¿ya? Y aquí estamos viendo ya un plano técnico, lo que les decía, técnico y amoblado. Fíjense, los ejes de línea, los ejes, en la planta acotada vas a tener todas las cotas y medidas. Y acá vas a tener los ejes de líneas tecnológicas, estructurales, ¿verdad? ¿Ya? Eso es bien importante, ¿ya? Mire, en la parte superior horizontal vamos a colocar los ejes con el alfabeto y en las verticales vamos a conectar los ejes numéricos, ¿no? Pero son números. Puedes decir, por ejemplo, aquí B1. Ahí vamos a saber que hay una columna, ¿no? Hay una estructura, el punto de inicio, columnas, etc. Esto es un plano técnico, técnico arquitectónico con... sí. Ya. Entonces, esto es una buena representación, pero quiero saber las medidas. Cuando se hacen estos planos técnicos es cuando se hacen planos constructivos también. Y aquí se tiene que manifestar a partir de estos ejes detalles de cada momento, pero después de esto se hacen los planos técnicos con cotas de nivel, con cotas de medida, de magnitudes, etcétera, ¿no? Pero esto es una representación a partir de los ejes y la planta amoblada para no llenar y cargar, ¿no? Y ya, fíjense, se nota interesante. Hay textura, hay los muebles, cómo se diferencia la textura, jerarquiza los espacios interiores, ¿verdad? Las texturas exteriores, miren cómo le da jerarquía. Es otra buena manera de representar gráficamente. Miren aquí, esto simplemente podía ser un cuadrado simple y aquí lo que se ha hecho es una virtud tremenda a partir de la escalera, ¿no? La escalera es el elemento de composición, el generador de la composición. Entonces ha dado dos ejes, ¿no? El eje horizontal y vertical y el eje de descomposición de la lámina, el eje diagonal. Y esto le hace con una condición de rotación y movimiento al proyecto. Y miren, ahí cuando estos, acá también hay un criterio entre los muros, los retranqueos, el desplazamiento de muros, ¿no? Y eso nos hace una jerarquía y una importancia en cuanto a servir, por ejemplo, los espacios arquitectónicos. Y miren cómo esta jerarquía nos brinda una sensación de profundidad a un espacio de recepción y después un espacio de comer y la parte de la cocina con mayor importancia, cocina kitchenette, ¿no? Pero aquí está el corte, y esto es lo que él decía, cómo jerarquizamos los muros con doble línea, pero de mayor jerarquía. Después vamos dando profundidad a los muebles, escaleras, por la altura, y profundidad puede ser en la textura de pisos, ¿no? Hay jerarquía de líneas. Primer plano, el corte principal, segundo plano, los muebles, tercer plano ya el piso, ¿no? Ya es una forma de representar todo esto, plantas, acotada, amoblada, plano de sitio y techos, un corte, una elevación, ¿no? Y la línea de tierra que tiene que ser bien importante, el carimbo, que es una representación. Esto se hace cuando son planos constructivos, o sea, o planos de aprobación también se llaman en la alcaldía, ¿no? Se le pone el carimbo de la alcaldía y después se puede hacer el plano, el proyecto arquitectónico, ¿no? Otro, parecido a esto es los planos de la Alcaldía de La Paz también, el carimbo, y aquí estamos viendo, por ejemplo, elevaciones, una planta de elevaciones, planta de planos y cortes, alguna sección y detalles
detalles constructivos. Y aquí tenemos las plantas, el corte, una elevación, pero aquí estamos manifestando todo lo que es las elevaciones importantes, ¿no? Y acá, cuando es un plano de construcción, se hace de esta manera. Un plano arquitectónico, simplemente la planta, los ejes y todo amoblado. Después, plano acotado, todo acotado. Y el plano de construcción que se presenta a la alcaldía, se pone, muchos no presentan muebles, ¿no? Pero yo siempre he presentado también muebles y el plano acotado, elevaciones acotadas. Este es un plano de construcción, se llama, ¿no? Y algunos detalles, pero muchas veces los detalles se lo pone como forma complementaria. Por más que le falta mucha estética, acá le falta por ejemplo, jerarquía de línea de tierra, le falta algunas, sí hay luz y sombra, le falta texturas, profundidad y se nota muy simple, ¿verdad? Esto no vamos a verlo, esta parte lo vamos a ver posteriormente. Son ideas de premisas que les voy a dar para cada edificio, esa partecita. Acá. La pantalla, ahora, ¿cómo lo hago más grande? Pero esperemos. A ver, quisiera romper esto de arriba. Arquitecto, una pregunta yo tenía Sí, dime. con respecto a eso de los carimbos que había mencionado de la alcaldía. ¿La alcaldía te proporciona ese carimbo o Sí, tienes sí. que hacerlo? No, la alcaldía es el tamaño, la magnitud proporciona la alcaldía, pero vos lo puedes hacer más estético, le puedes dar un grosor de líneas, texturas, etcétera. La alcaldía proporciona ese carimbo. Es el carimbo reglamentario, ¿no? Ah, sí, justamente. Gracias. Ya. Miren, esto es un proyectito que yo hice, no tengo las elevaciones, nada de eso, porque lastimosamente lo he perdido, pero el dueño sí lo tiene. Es un proyectito rural esto. Es una casita por un pueblito, un señor que vivía en Estados Unidos se ha venido acá y se ha ido por, a ver, un pueblito es Mocomoco y un vallecito que tenemos en La Paz. Y ha llegado solo, sus hijos se han quedado en Estados Unidos y se ha hecho esta su casita de campo. Y en esa casita de campo, miren lo que está distribuido. Tiene aquí es el ingreso. Todito esto es un canchón frutales, ¿no? Y acá tiene su ingreso principal, un recorrido para darle jerarquía a la parte de retiro. Este es el ingreso principal. A ver si vamos a poder andar por partes. Es que ya no hay la magnitud de esto. Ahí, ya. Aquí es el ingreso. Este es un trabajo preliminar, no es el terminado. Yo lo he perdido el terminado, solo tengo el trabajo inicial. Esto está hecho a lápiz, por si acaso, ¿no? Es una fotografía de un acetato, me parecen mis originales, por eso ha salido de esta manera. Ingreso, y está 4 peldaños de grada, este es el ingreso, por eso faltan las puertas, todo es el ingreso, su sala de estar, sala le llama, acá tiene una chimenea, todo esto el recorrido con maceterios y jardines, falta el detalle de todo esto, es el ingreso, ahí estamos hasta en el proyecto inicial, se nota hasta la jerarquía de líneas, ¿no? Acá tenemos un bañito de visita, sigue el ingreso, la sala, acá tiene un patio interior, un patio con desniveles, es profundidad, acá todo es el recorrido, acá hay un dormitorio, y ya les hablaba, por ejemplo, el trabajo de la estética del diseño, ¿no? Acá otro dormitorio, tenemos acá la cocina, que es bien importante con su fogón, la cocina con fogón, acá tenemos la despensa que en los pueblos almacenan muchas cosas, ¿no? Y hay una salida con desnivel a todo lo que es su patio de frutales y demás cosas, ¿no? Y la despensa es justo para recoger también las comidas.
Ya, y es el patio y con su jardín interior y sus recorridos con vegetación, etcétera. Y acá tenemos otros dormitorios y el baño común, ¿no? Un baño común. Esto es una casita de estancia. Cuando lleguen sus hijos están acá, pero es el dormitorio principal. Después los otros dormitorios son complementarios, el escritorio. Esta casita hubiese querido, era muy bonita, todito esto estaba hecho de adobe y sin barra, adobillo, resistente, pero lastimosamente no lo tengo nada más de esto. Y esta es una casita económica en el Alto. A ver. Primero, esto es un ingreso, era una casita que tenía su trabajo modulado, solo se empezaba a hacer primero un dormitorio y el baño, es lo que teníamos, y aquí es como despensa este lugarcito, después ha ido modulando, creciéndose, acá hay otro dormitorio, la cocina, el estar comedor, muy pequeñito, es una vivienda económica que más o menos el costo estaba en $69,000, ¿no? De 2 plantas, adobe combinado con ladrillo. Y ahorita vamos a ver las jerarquías de lo que quiero que trabaje. Y esta es la segunda planta, dos dormitorios en la parte superior, ¿no? Un dormitorio de los padres y arriba los dormitorios de hijos, ¿no? Que tenían vivienda económica. Ya les he dicho, esto no se coloca así pegado a las camas, ¿no? Pero esto era una vivienda económica y tenían 5 hijos y tenía que trabajar de esta manera. A ver, esta les hubiese querido mostrar en lo presencial. A ver, voy a tratar de sacar foto de otra manera. Ahí está. Es bien importante. Jerarquía de líneas, fíjense, jerarquía de líneas de los cortes. Ahí está la planta con sus botaguas, perdón, digo la ventana con sus botaguas, la jerarquía del corte de los vidrios y el tratamiento del diseño de ropero empotrado, la cama con su textura de la cama, su escritorio, lo mismo acá de los 2 hijos, con su escritorio personal, la cocina, el estar, el comedor pequeñito, una vivienda, les digo, eran 109 metros cuadrados y ha costado, les digo, máximo $69,000 con cálculos de presupuestos, ¿no? La cocina con su ingreso exterior, con el lugar de las basuras, cocina, el baño. Y acá tenemos la parte exterior, el techo de calamina. No se nota bien, lastimosamente, chicos. Voy a tratar, ojalá voy a poder. Tengo una dificultad que no estoy viviendo yo en lo que era mi casa por problemas familiares, pero ahí es donde están todos mis proyectos, ¿no? Y lo que tengo es estas fotos de acetato. Y ahí está el plano de techo, y aquí hay la escalera. La escalera baja, la señal de la flecha de bar, el barandal, ¿no? Y enumerando los números de escalera, desde abajo, 4, 6, 7, 8. Pero acá se pone baja, cuando está bajando la flecha baja, ¿verdad? Eso es el mencionado, lo hacen, y eso hay que tener en el cuidado con los 3 pisos, ¿verdad? En el piso y en el medio. A veces no sabemos resultar. Y en este otro, la planta baja con un corte a 1,20, el corte a 1,20, desde la escalera está por la altura que hacemos por corte de sección horizontal. Este otro se sube hasta la magnitud del corte, ¿no? Dormitorio, representación del dormitorio. Este es el plano arquitectónico. Tengo también el plano acotado, todo eso de esta vivienda económica. Ahí están, este es el corte, y esto es lo que quiero que hagan por la representación de la línea de tierra en corte, ¿no? Ya. La línea de tierra en corte, chicos, un 50. Le vamos a dar en esto más o menos un espesor de 6
a 8 centímetros, este grosor de la línea de atrás, todo este trazo, ¿sí? Es la representación de la línea de corte. 6 a 8 centímetros, el ancho. Y esta parte es la parte del piso, una altura del piso, está achurado y está combinado, apisonado con piedra y apisonado de tierra, después sobre eso se ha hecho una carpeta de cemento, etcétera, ¿no? Y, carpeta de muros un piso de machimbre, ¿no? Pero ahí mismo, con carpeta. La representación de las gradas con sus numeritos, las cotas en los cortes es bien importante al interior. Esto solo por la medida del exterior. Al exterior fundamentalmente se pone la línea de acá, como acá se está viendo, la cota de nivel. La cota de nivel es lo que se coloca al exterior, cota de nivel, y al interior son las alturas en los cortes. En este caso se lo ha hecho por el problema que representaba la pendiente, ¿no? Al exterior generalmente en las elevaciones, ¿sí? Y la representación del espacio, dormitorio, living, comedor, baño. Ese grosor es bien importante. Y ahí está el grosor de la línea de corte, y al interior también se está notando la línea más delgadita, que es la textura de lo que es el maderamen, ¿no? El diseño del maderamen y la textura de la puerta. Y esto es una fachada. Y aquí también la diferencia, o sea, la textura de sombras, todo esto está hecho con instrumento, nada, no es con ordenadores de antes, ¿no? Y está achurado cuadrito por cuadrito, o sea, aquí se nota por estas manchas del acetato, ¿no? Pero está achurado de una manera milimétrica las sombras, ¿no? Y esto es la línea de techo de calamina, las sombras, el muro de ladrillo, la fachada revestida del adobe, y cómo se puede representar las ventanas, ¿no? Las sombras, las ventanas como con el brillo del reflejo de la ventana. Y en su espacio exterior siempre la jerarquía para dar proporción antropométrica o ergonométrica a la escala humana en relación al arbolito, no se nota. Y para la representación de la línea de elevaciones, esto es lo que yo les pido, ¿no? No se grafica de esa manera siempre, otros lo grafican muy simple, una línea y punto, ¿no? Una línea en la parte superior de 5 milímetros, 5 milímetros el grosor, y la de arriba 4 milímetros, y al medio una línea, 1 milímetro blanco, ¿no? Dejamos en blanco. Es decir, son dos líneas. Esto representa la línea de tierra de la elevación. Y este otro es la línea de tierra del corte, lleno, una sola línea. ¿Sí? Una sola. La otra es la parte del material que está en la altura de 0,20 en relación al nivel del piso 0,0. La otra fachada de la misma casita, lo mismo, las dos lineecitas, etcétera, ¿no? Es del acetato, por eso hasta las letras han salido al revés, ¿no? Ahí estamos viendo esta elevación. Ahí está los monos para dar la proporción, el ingreso de la puerta, las fachadas. Esta vivienda ha costado, lo que les digo, $6,900, chicos, pero se lo puede hacer. La estética es una condición que le damos, y no es dar cualquier instrumento. Esta es una vivienda que lo he hecho más o menos cuando... después de mi primer proyecto que les voy a mostrar ahorita, este es el segundo, ¿no? Después de salir de la facultad. No sé. Esta viviendita es en Irpavi. Esta vivienda en Irpavi es un plano constructivo
De esta vivienda estoy agarrando el original todavía. Lo tengo el original, hubiese querido mostrarles. La línea de tierra, todo está hecho con instrumento a mano, o sea, nada de ordenador, ¿no? Por eso el original, a ver si voy a sacar foto de eso. Les voy a mostrar, es del acetato. Este es el ingreso principal. El porche, es una jardinera. Miren cómo en un pequeño espacio nomás podemos hacer la distribución a distintas zonas, al ingreso principal, a la cocina, hacia los espacios sociales, al baño. Acá un desnivel, nos vamos al baño, el baño que está debajo de la escalera, ¿no? Y aquí es la cocina, un espacio de comer en la cocina, y de la cocina nos relacionamos al comedor directamente, y del comedor podemos salir al patio. Esto estaba hecho en un retiro, es bien chiquitito, en un retiro de la casa de los papás que... Esto es de un matrimonio joven, no tenían hijos. La despensa, aquí la luz, la cocina en L, el comedor, su jardinera, bajamos niveles, y este es el living, ¿no? Con su jardinera para ver el living, la chimenea, y ahí está la representación del living, una puerta corrediza para salir al patio. Las cotas, entonces estamos hablando aquí de un plano arquitectónico constructivo de construcción, esto es lo que presentaba la alcaldía, ¿no? Esta es la planta alta, la escalera, subimos la escalera, tenemos acá un estar íntimo, el baño, y todo tiene luz, a pesar de que dos lados pareados tenía, ¿no? Tenía dos lados pareados y todo tenía luz. La escalera, el dormitorio para hijos, con dos camitas, no tenían hijos, es un matrimonio solo, pero han pedido eso que tenga, tal vez vamos a tener dos hijos, ¿sí? Con una camita para visitas, cama para visitas, o sea, es solo para uno, ¿no? Su ropero empotrado, su escritorio, lo mismo, su ropero empotrado, el dormitorio principal, con los niños de la chimenea viene el hogar también al dormitorio principal, su tocador, y es una viviendita también pequeña, ¿no? 150 metros cuadrados construidos, ¿no? En un retiro, no se podía hacer más amplio. En la planta alta es la elevación lateral, la representación, todo estaba hecho a mano, les digo, con instrumentos nada más, nada de ordenador, ¿no? Hasta los dibujos de las tejas hecho a mano, ¿no? Hecho a mano, y ahí tenemos la luz, la sombra, la salida al patio, con dos columnas, la chimenea como jerarquía, es pareado, y se va notando esta condición de la altura. Del comedor que decíamos que salimos al patio, bajando las escaleras, la condición de nivel, está mostrando ahí, las cotas que tiene que tener las elevaciones, y cómo puedo representar pintando también y con su reflejo las ventanas, ¿no? Para tener más jerarquía, y todos los ladrillos también están dibujados con instrumentos nada más, ¿no? Esta es la fachada frontal. Solo tenía dos fachadas porque era pareado. A ver si podemos... Ya les digo, les hubiese mostrado, tengo el original de esta lámina. Ojalá en lo presencial, ojalá tengamos lo presencial, les voy a mostrar. Ahí están las sombras, toda la parte de las sombras. Aquí hay un jardincito debajo de la escalera, y estas tres ventanitas son los baños que tenían un desnivel. Entrábamos al baño, y las gradas no se notan por la sombra. Aquí estamos las gradas, el acceso a la vivienda, la cocina, el baño. Este es un parabol para toda la parte de distribución. Y aquí está el dormitorio principal, el dormitorio de los hijos, toda la parte de servicios que vamos a listar, ¿no? Y el tratamiento morfológico en la condición de diseño. Y lo mismo,
pintado de las ventanas, y el ladrillo visto, también dibujado, las tejas, etcétera, ¿no? La condición, la jerarquía, la chimenea, Arancibia Carrión, la pareja que era el apellido, ¿no? Estaba hecho el corte. Ahí estamos viendo el corte, la cocina, el vestíbulo, el hall, y después aquí está el comedor, el desnivel que va al estar. Claro, el estar es mucho más grande, pero se está viendo una parte del estar, las ventanas, la salida al patio, los dormitorios, el enfarolado que daba la distribución del estar íntimo, el baño. Y vayan notando cómo se hace el detalle también de las cerchas, ¿no? Las viguetas, las vigas, las cerchas, el corte con línea más gruesa porque se ha cortado también los techos, están con linecita gruesa y se están notando las vigas de la estética y lo decía, la línea de corte, una línea gruesa, ¿verdad? El piso puede estar blanco, simplemente puede ser parquet, el cemento, el piso de cemento con parquet, y el piso de nivel, estamos rebordando lo que es el cimiento corrido, las zapatas más profundas, el cimiento corrido donde se corta, y se está mostrando eso, y el reborde, y para que tenga una estética, unos puntitos pequeños se va notando, ¿no? Porque hay no se nota, para disimular algún mal trazo en el pintado con grafo mismo está pintado, entonces para darle estética se le hace cruzar las líneas, ¿no? Las cotas de nivel, el estar, etcétera. Este es entonces el corte, sus cotas al interior, lo que les decía, las cotas al interior, las referencias, etcétera, ¿no? Los muros gruesos, entonces aquí estamos hablando del cimiento corrido y abajo las zapatas. Y como doble línea, como los marcos de ventanas, etcétera, ¿no? En el corte se está notando el ropero empotrado, la textura de la puerta, etcétera, ¿no? La textura también de los azulejos en el baño. Es la idea que tendrían que ir graficando, chicos. Es mi primera vivendita, te digo, el primer hijo que uno tiene en Alto Brajes. Ojalá se pueda notar bien. De esta sí no tengo los planos, les digo que me lo han arruinado cuando prestaba a unos estudiantes. Es el plano técnico y acotado, ¿no? O sea, plano técnico, ahí están todas las cotas, las referencias, el mobiliario, está todo con jerarquía, el ingreso, porche, ingreso principal, el vestíbulo, la escalera, el acceso de la escalera helicoidal, el escritorio con una ventanita que se nota al jardín interior de la escalera. Este vidrio en el escritorio se nota muy interesante. Bajamos niveles de la escalera unos cuantos peldaños y tenemos la salida hacia el patio de servicio, ¿no? Y del patio de servicio ingresamos niveles, baño de visita, la cocina, la despensa. Pero lo que quiero que se vayan dando igual que en el otro, la jerarquía, el grosor, en este caso eran grafos. El grafo que he manejado acá, por ejemplo, era grafo 0,6 en los muros, grafo 0,03 que he manejado en los muebles, el 0,2 en la textura de pisos, el 0,1 manejado en los antepechos y en la jerarquía de líneas de ventana. Y ahí estamos viendo los muros, entonces los grosores, ¿no?, de líneas y la vegetación interior, el desnivel también. Pero en este nivel subimos un peldaño, tenemos el nivel de cocina y comedor al mismo nivel, bajamos 2 peldaños, ya estamos en el living, un peldaño, 2 peldaños, el living. El living también con su chimenea, el comedor su visual, del vestíbulo la visual, etc.
la primera viviendita que enseñé, esta es su planta alta. Lo que quiero que vean, chicos, es la jerarquía de líneas, el trazo de líneas separadas, ¿no? Ventanas, escaleras. Y aquí era, al subir la escalera, el estar íntimo con un balcón que se veía hacia Obrajes, de Alto Obrajes, hacia Obrajes. El techo residencial 10 de Duralic. Yo no quería poner este techo, pero los dueños han dicho que ya no tenían plata, tenía que ser cartón asfáltico. Residencial 10, y aquí el estar íntimo con su lugar de televisor, el baño común, con su tina, dormitorio de un hijo, con su ropero por otro lado, acá el dormitorio de la hija, pero con una cama de visita, ¿no? Esta no es la cama, no se hace apegado a la pared, ya les he dicho, es una hija, y siempre han quedado siempre con 2 hijos este matrimonio, ¿no? Y el dormitorio principal. La jerarquía de líneas, la textura, el sofá, por ejemplo, en el otro también, textura de los sofás, darle los almohadones, etcétera, en el escritorio, el dibujo de, esto no es con plantilla, es dibujado con regla, y